Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a brindar una breve exposición sobre dos ensayistas peruanos del siglo XX, José María Eguren y Mariano Iberico. Para ello hay que tener en cuenta algunas nociones sobre el género ensayístico. A diferencia de otros géneros, como la poesía, la narrativa o la dramaturgia, donde el ámbito de la ficción no nos permite establecer una relación directa entre el autor real y esta instancia o este protagonista que aparece en los textos, en el caso del género ensayístico sí es posible establecer esa identificación de forma directa. En ese sentido, podemos concebir que detrás de cualquier texto ensayístico hay un yo que funciona como la instancia que organiza la información que conforma este texto. Ahora bien, este es un esquema para graficar brevemente el proceso de la escritura. El yo tiene un conjunto de conocimientos almacenados, ya sea a partir de su mundo interior, es decir, de sus sensaciones físicas, sentimientos y emociones, es decir, vivencias que solo lo atañen a su individualidad. También conforma un conjunto de conocimientos a partir de lo que le ha brindado el mundo exterior. Y aquí podríamos considerar a todo este conjunto de aprendizajes que tienen base en la educación formal. Ambos conforman la enciclopedia personal, es decir, el sistema de creencias de cualquier persona. De allí, el autor elige la información que le sea más pertinente y útil y la deriva a un texto. Este texto está pensado para una comunidad de lectores determinada. Como nos podemos dar cuenta en el gráfico, esta sección corresponde al contexto, y es que podemos identificar dos momentos distintos. Un contexto de la escritura, que es cuando se escribe el texto, y un momento o un contexto de la lectura, que es cuando se aborda el texto, ¿no? Entonces, en el caso del género ensayístico, siempre es muy pertinente tener en cuenta el momento, la época, las circunstancias en que se escribió el ensayo. Ahora bien, este texto, este género, se sostiene en la búsqueda de soluciones, de respuestas, de resolver interrogantes del ensayista. Primero a un nivel individual o más personal, pero que también puede involucrar a otra comunidad o a otro grupo. Detrás de la exploración de un tema determinado, va a haber una exploración del propio yo, del propio autor. Según cómo se manifiesta este yo, es posible reconocer dos vertientes del género ensayístico. Cuando el yo se sumerge en sus propios pensamientos, sensaciones, vivencias, se ve obligado también a utilizar un registro que es más lírico para reproducir este ámbito ya sea de los sueños, los deseos, las emociones y las sensaciones. Ahora bien, desde este registro también puede el yo no solo sumergirse en sí mismo, sino también fijarse en aquello que lo rodea. Con base en estas observaciones podemos proponer el siguiente esquema, donde vamos a ver que hay una vertiente en donde el yo del ensayista se sumerge en su interior. Y en cambio, otra vertiente en donde el yo del ensayista más bien se preocupa o atiende aquello que le rodea en su entorno. Según el registro que se emplee, más pegado a lo sensitivo, a lo sensible y a lo emocional, o más pegado a lo racional, a lo crítico y a lo argumentativo, podemos identificar 4 perfiles de ensayista. Uno, donde la realidad íntima es la base para la exploración. Otro, donde la realidad compartida es la base para esta exploración. Si nos damos cuenta, hay otra figura como la del intelectual público, que surge cuando el interés del ensayista está en aquello que le rodea, pero apela a un lenguaje más racional y más crítico con su época o con su sociedad. Cuando este mismo perfil
ya no apunta a la sociedad, sino más bien a un texto, a una disciplina. Estamos hablando del especialista, y este puede ser tanto de las humanidades como de las ciencias sociales. Ahora bien, en el caso del ensayismo en el Perú, la línea más vinculada a lo íntimo o a la exploración del mundo interior a través de la prosa ensayística tiene como principal figura a José María Eguren. En este caso, para esta exposición también hemos creído conveniente incluir a Mariano Iberico, también una figura representativa y que merece más difusión su obra. José María Eguren es conocido más por su faceta como poeta simbolista. Sin embargo, en los años 30, antes de su fallecimiento, dedica a escribir en distintos diarios de la época textos en prosa donde coinciden la reflexión sobre la poesía, sobre el arte, sobre el paisaje y sobre las emociones. Este conjunto de textos misceláneos se amparan en un registro lírico, en referencias a datos de la literatura o de la música, así como en una continua exploración del mundo interior. El nombre con el que Eguren quiso agrupar este conjunto de textos fue Motivos. Recién en los años 50, a cargo del especialista Estuardo Núñez, es que aparece un libro que recopila todas estas prosas. Hace algunos años también se ha editado una nueva versión, una nueva edición de Los Motivos, ¿no? Esta vez a cargo de Ricardo Silva Santisteban, otro de los especialistas en la obra de Eguren. Aquí hay un fragmento de uno de estos ensayos que se llama Eufonía y Canción. Como nos vamos a poder dar cuenta, abundan los adjetivos y los sustantivos que aluden a experiencias sensoriales, ya sea el color, la forma, la dimensión o el sonido. Asimismo, también nos podemos dar cuenta que le da mucha relevancia a lo emocional y que el yo aparece de forma explícita incluso. En este caso, podemos ver un pasaje donde dice que rememoró de niño lo que oía en sueños, ¿no? Se pone de forma más explícita el yo. Este es con el caso de Eguren. Ahora pasemos al caso de Iberico. Él es o era filósofo, nacido en Cajamarca. Tiene un libro con el que reproduce sus emociones y sensaciones a partir del contacto con el paisaje de la Sierra de Cajamarca. Y justamente el título de este libro era Notas sobre el paisaje de la Sierra, es de los años 40. Y hace algunos años, el Fondo Editorial del Congreso de la República publicó esta selección de textos que incluye el primer libro, más otras prosas donde también se evidencia la beta reflexiva de Iberico sobre el paisaje y sobre las sensaciones y pensamientos. Del ensayo Las voces del paisaje, aquí les podemos mostrar un pequeño fragmento. En este caso, el yo no tiene una marca textual que lo evidencie explícitamente, como ocurría en el caso de Eguren, pero por el tipo de información que se está brindando en el texto, que también se sostiene en experiencias sensoriales, nos podemos dar cuenta de la relevancia que aquí ocupa el yo. Sin duda, el texto de Iberico, así como el texto de Eguren, son claros ejemplos de esta vertiente del ensayo en donde el yo se sumerge en sí mismo para explorar y alcanzar el conocimiento.